Verónica Landete, y tal vez, ¿no? Ya poníamos en contexto hace un momentito, ayer informaba el ministro Pablo Arosemena, el momento que le entregaba al titular de la legislatura, pues la información correspondiente, pues indicaba que precisamente la proforma bordea los 31.503 millones de dólares, está ubicando un precio promedio del barril del petróleo de $65 y se está considerando también una inflación acumulada de 2.55% para la proforma. ¿Cuáles son las principales lecturas que usted hace a esta hora sobre el contenido de la misma? Bienvenido, Fausto, ¿cómo le va? ¿Cómo está Alberto? Verónica, buenos días. Buen Saludos día. cordiales a ustedes y a la audiencia. Sí, esos datos de la proforma en el tema de los supuestos, ¿no? Un petróleo que este año terminará cerca de $86, están ubicando una proforma con un petróleo de 64.90, digamos de $65, que es una posición conservadora. Es preferible trabajar de esa manera conservadoramente en el tema petrolero que ir a ser demasiado optimista. Como por ejemplo en el tema petrolero, están ubicando una producción fiscalizada de petróleo anual de cerca de 188 millones, cuando el año pasado la habían ubicado en 180 y parece que este año solo terminará en 170, es decir, quizás ahí todavía hay una posición optimista en producción, lo cual es interesante. Ojalá que el nuevo ministro pueda llegar y cumplir esa mejora de producción, que volvamos a superar los 500.000 barriles diarios, dado que el año actual hemos tenido menos de esa cantidad. Este año hemos tenido el nivel más bajo de exportación de los últimos 15 años. Y luego el tema de la reforma presupuestaria, la expectativa era que el déficit fiscal que ubiquen en la proforma, de acuerdo al programa con el Fondo Monetario, sea menor a $1.000 millones, lo cual hubiera sido un ajuste demasiado fuerte, una intención de hacer un ajuste muy rápido en el tema del déficit fiscal. Y estamos viendo que la proforma está ubicando un déficit de $2.600 millones, que es inclusive más alto que el déficit con el que terminaremos este año, que será cercano a los $2.000 millones. De alguna manera nos queda entonces ante ello, ¿no? Esa tarea inconclusa, incompleta, que obligaría a que el año próximo, economista, tengamos que nuevamente recurrir a préstamos internacionales. Sí, quizás 15 años, 14 años, cuando hemos tenido déficit fiscal, que arranca esto desde el año 2009, los últimos años hemos tenido que recurrir al endeudamiento al existir déficit fiscal. Endeudamiento que va para dos fines, ¿no? El primero para atender el déficit fiscal, y el segundo para pagar las amortizaciones de deuda. Este año no va a ser la excepción. Vamos a tener que tomar deuda para 2.600 millones de déficit fiscal, con lo cual el endeudamiento se incrementará en 2.600 millones de dólares. Y también hay que tomar deuda para cerca de 5.500 millones de pago de capital de la deuda, que se ha bajado unos 900 millones de dólares con relación al año previo, porque como país, el gobierno nos ha informado que se ha logrado reperfilar la deuda con China, lo cual le quita quizás unos 800 millones de dólares que debieron haberse pagado en el 2023, pero se lo pateó unos cuantos años adelante. Entonces, el financiamiento nos está acompañando y nos acompañará mientras tengamos un déficit fiscal en el resultado de la proforma presupuestaria, pero la medida que esto sea menor, va a ser mejor para la economía ecuatoriana. ¿Qué tanto le preocupa a alguien como Fausto Ortiz, que ha sido pues un funcionario que ha estado frente a la cartera de Estado, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas, que ha estado en la academia, que siempre nos está dando su opinión? ¿Qué tanto le preocupa aquello de lo de la calidad del gasto? ¿Qué es más preocupante? Porque también vemos, ¿no? Estaba revisando una cifra, por ejemplo, a los llamados GACS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, léase, llámese prefecturas, municipios, juntas parroquiales, pues se les va a ubicar una asignación de 3.357 millones de dólares
algo superior, un monto superior a los 2.939 millones de dólares que estuvieron establecidos en el presupuesto inicial de este 2022. Es más preocupante aquello, lo de la calidad del gasto, porque aquí también la gente piensa que es de que súbeme las rentas, todo el mundo quiere que le suban las rentas, pero nadie se compromete también a decir yo voy a optimizar la utilización de los recursos. ¿Qué es más preocupante, eso o el hecho de que también no se pueda ir reduciendo de a poco el tamaño del Estado, Fausto? A ver, el tamaño del Estado ha venido cayendo, no nos damos cuenta, no lo queremos aceptar. El gasto frente al Producto Interno Bruto, que es como deberíamos medirse, no tanto en dólares, sino el gasto frente al Producto Interno Bruto, está de alguna forma cayendo y con relación al año pasado estancado. Si uno mira cuánto es el gasto frente al Producto Interno Bruto de la proforma del año 2022 era 20.3%, del año 2021, perdón, las cifras reales eran 21.1%, y para este año lo que se estima en la proforma es que sea 21.5%, es decir, está prácticamente igualado. Es decir, el gasto no tiene crecimientos descontrolados, más bien está de alguna forma plano. ¿Qué es la preocupación? Varias. Quizás la primera, que la obra pública no alcanza a ser motor de la economía. La obra pública para este año está ligeramente más alta que lo que estuvo el año pasado, que lo que está terminando en este año. Hay más crecimiento en el gasto corriente que en el gasto de capital o lo que es inversión. ¿Y qué cosa es de las preocupaciones mayores? Hemos ido observando hace algunos tiempos, y tiene que ver también con lo que usted mencionaba de los GATS, de la plata para los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, que esos recursos en su gran mayoría vienen del 21% de los ingresos permanentes. Y al venir de ingresos permanentes se vuelve también un gasto permanente. Pero el gobierno no lo clasifica así, ni este gobierno ni los anteriores. No lo clasifica así, lo clasifica como que fuera un gasto no permanente. Pero es un gasto permanente, porque permanentemente hay que tomar 21% de los impuestos para darle la plata a los gobiernos autónomos descentralizados, al menos en una parte de los 3.000 millones que están recibiendo en este 2023. Y entonces, ¿qué ocurre? Se crea una presión para financiar con deuda a los municipios, a las juntas parroquiales, en algo que debería ser financiado con impuestos. Y a esa presión hay que sumarle, ya que este año, en la forma como están calculando el ingreso permanente y gasto permanente, que es una regla constitucional, ya este año salió deficitaria en 1.400 millones de dólares. Y si bien es cierto que la norma constitucional te obliga a financiar con impuestos los gastos permanentes o corrientes, hay una dispensa por algún decreto ahí que hizo el presidente de la República en atención a la pandemia, pero ahí te está diciendo que si no corriges el tema de los gastos corrientes o no mejoras los ingresos corrientes, que son los permanentes, entonces vas a tener dificultades en la sostenibilidad fiscal. Y ahí hay que trabajar mucho. Ok. Hemos logrado como país acortar el tema del gasto, pero no hemos logrado corregir el tema de la sostenibilidad de cara al futuro. Perfecto, permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes. Estamos conversando con el ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz Beró. Y economista, para cerrar lo que usted acaba de decir, para que las personas comunes entiendan, la sostenibilidad, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde sería lo más lógico y lo más idóneo? ¿De más impuestos o de mayor inversión y productividad? Sí, lo ideal sería que la economía, sin incrementar impuestos, Así la es. economía recaude más, ¿ya? Este año 2022 se van a recaudar 15.200 millones de dólares o 15.300 millones de dólares en impuestos. Para el 23 se los está estimando en 16.000 millones de dólares. En esos 16.000 millones hay 300 millones que no son recurrentes o permanentes, sino que son de los impuestos patrimoniales de la ley del año anterior.
Por lo tanto, esos 16 mil millones van a ser bastante probables en recaudarse, quizás se recaude un poquito más, pero entonces el asunto sería que se recaude mucho más con mayor actividad económica, con mayor empuje de la economía, para tener una economía mucho más dinámica que permita mejorar esa gestión del gobierno en la recaudación de impuestos, que permita cubrir unos gastos corrientes y de capital que en el caso de los corrientes deben seguir siendo observados para Claro, tratar de buscar eficiencia. Ahora, es cierto que también hay incrementos en gastos corrientes que no podemos evitarlos, ¿no? El pagar la seguridad social, los valores completos, que es lo que está planteando este gobierno, lo obvio. cual es tremendamente positivo, no como en el pasado reciente, que decían, la seguridad social me pide 1.900 millones, ponle en el presupuesto solamente 1.200. Entonces, ahora se ha ubicado los valores más cercanos o quizás los valores que la seguridad social está pidiendo por ese 40%. Claro, Antes decían, ay, sí, le Gloria, preguntaba esto porque es sencillo, ¿no? En otras economías, tanto paga de impuesto, tanto recibe de servicios. Y no solamente hablo de servicios básicos, no hablo de educación, hablo de salud completa, no de estar yendo a mendigar. Por eso le hacía esa reflexión de dónde definitivamente pues, se obtiene una mejor dinamización y un mejor equilibrio en el tema de las finanzas. Y en ese sentido, me gustaría su opinión de cómo le hacemos el seguimiento de mejor calidad de esos 15 mil millones de todo este presupuesto que se va a designar o a destinar para la inversión social. Le pregunto, ¿dónde le hacemos el control de la calidad de esos recursos? Porque si bien estamos invirtiendo 15 mil millones en la parte social, pues casi pasa bastante desapercibido cuando vivimos en un país con mucha pobreza, con muchas necesidades, con sectores que no logran salir del atraso, y es una realidad. Y entonces, ¿cómo hacemos eso para poder equilibrar? Porque hay una muy buena inversión ahí y quizás no tanto como se habría esperado, pero sí se ha logrado incrementar algo del presupuesto del año pasado al actual, que se presenta para el 2023. sí, hay ruido en esa palabra que usted utiliza, que es la que utiliza el gobierno, que es la inversión social, ¿verdad? Ok. Si bien es cierto, no señalo que esté mal utilizada, ¿verdad? Hace ruido, porque la gente escucha inversión y piensa en la carretera, piensa en el puente, piensa en el hospital. Quizás para efectos didácticos es el gasto social, ¿verdad? Es decir, que incorpora tanto el gasto corriente como el gasto de capital vinculados al área Ya, ¿y social. por qué se hace ruido? ¿Qué es lo que está mal ahí? Porque cuando uno escucha inversión social, nos Claro. choca que el gobierno diga, en esa inversión social están los cerca de 8.000 millones de gasto de nómina entre Ah, policía, seguridad, medicina, médicos y profesores. Eso quizás dicen, no, pues me estás queriendo señalar que es inversión el gasto de sueldos. Y entonces esos entonces por son eso es que, sueldos y salarios. Antes era claro, más fácil ver esa proforma. claro, entonces está bien usado el término inversión social, pero quizás es mejor cambiarlo hacia gasto social, en donde ahí uno puede señalar cuánto es gasto corriente, cuánto es el gasto de capital. Entonces, de los 15.000 millones de dólares, uno dice cuánto es en sueldos y salarios, digamos que fueran redondeados 8.000 millones. Y ahí también hay que ubicar cuánta es la plata que va para el bono de desarrollo humano, más de 1.500 millones. Y ahí seguimos, cuánta plata va a la seguridad social, otros 2.000 millones. Y entonces, ¿cuánto queda para la inversión? Ya el edificio, el equipar el hospital, el equipar los ¿Ya colegios, cuánto? ya queda muy poco. Entonces, por ese es el problema Queda nuestro. menos de 1.000. Claro, andamos con muy poca inversión de largo plazo, lo Ok. que, lo que los economistas llamamos la formación bruta de capital fijo, la inversión de largo plazo, la obra pública. Eso queda muy poco y hay mucho gasto corriente. No digo que el gasto corriente sea innecesario. Claro. Hay que buscar que ese gasto corriente esté bien depurado y es una tarea complicada que hay que hacerla. Y ojalá podamos incrementar un poco la obra pública, porque hay zonas en donde te dice, no te puedo creer que todo esté bien, porque mira la carretera Guayaquil-Riobamba, saliendo del Guayas está dañada. Entonces la gente que vive en la zona dice, yo no puedo creer que digan que todo está bien cuando aquí mi carretera
está destrozada y que hay tanta obra pública. Entonces, esas cosas hay que irlas corrigiendo. Las realidades de la comunidad no es la misma de los sector empresarial. A la comunidad le importa muy poco que las ventas este año lleguen a 200.000 millones de dólares. Le importa mucho más que lo que usted señalaba, que haya salud, que haya educación, Claro. que yo si necesito medicina, que la encuentre. Y entonces hay cosas así que hay que irlas de alguna forma combinando en el tema económico y en la parte política. Faltarán 30 años más de periodismo, Alberto, para corregir a este país. Economista, agradecerle por el Gracias. tiempo, por sus conceptos, ¿no? Por irnos orientándonos en torno a este tema, ¿no? Tan importante, el envío de la Proforma 2023 a la legislatura. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Saludos cordiales. Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Bien explicadito, ¿no? Claro que sí, antes de ir con Enrique San